Bueno, entonces, ¿qué es esto de normalización o de optimizar un modelo de datos para poder implementarlo en un motor de base de datos relacional y que sea, que tenga un alto rendimiento o que sea fácil de mantener una aplicación? Es decir, nosotros vamos a recurrir a esta técnica de normalización, que es la que nos va a asegurar tener un diseño de base de datos de manera de permitir una baja redundancia, o sea, por eso vamos a normalizar, para no tener muchos datos redundantes y repetidos en nuestro modelo de datos, y para asegurar una integridad de los datos a través de las distintas tablas y sus relaciones, y para tener una facilidad posterior de mantenimiento, o sea, hacer más fácil las tareas, actividades o acciones de crear, de incorporar datos a nuestra base de datos, de modificar atributos de tablas de una base de datos o de eliminar y fundamentalmente de consultar o seleccionar datos de diferentes tablas y poder producir informes a partir de nuestra base de datos. Esas cuatro acciones, tanto de insertar, borrar, actualizar o mantener y seleccionar y armar información, se van a ver facilitadas si hacemos un buen diseño óptimo de base de datos. Para poder hacer ese diseño óptimo de base de datos existe una técnica que se llama normalización, a través de diferentes formas normales. Entonces, ¿en qué momento aplicamos la normalización? Y podemos hacerlo a través partiendo del modelo preliminar, como el que ustedes, por ejemplo, pudieron haber hecho en el trabajo práctico. Partieron de un esquema preliminar. Alguien pudo haber dicho, bueno, yo para mí de ese trabajo que estuvieron analizando encontré la entidad de encuentros y la entidad de investigadores y cómo se relacionaban. Otro habrá dicho, no, pero también aparece la de trabajos. Entonces alguien pudo haber hecho esto, ¿no? Encuentros, trabajos, investigadores. ¿Qué atributos hay dentro de encuentros? Bueno, se identifica por un código de encuentro y ese encuentro tiene un estado, un nombre, fecha de inicio, fin, cantidad máxima de participantes, se hace en una determinada ciudad, provincia, en un hotel, dónde está el hotel, el mail donde tengo que mandar la lista de participantes, cuándo la tengo que mandar. Son todos atributos que pudieron haber encontrado del encuentro. Un encuentro, si es un encuentro de investigadores, va a haber muchos trabajos, uno o varios trabajos, para que sea interesante ese encuentro de investigadores. Por eso el 1 a n, es decir, como mínimo un trabajo y varios más, y uno o varios más. Y al revés, cada uno de estos trabajos, que estaba identificado por un código adentro del encuentro, va a pertenecer a un solo encuentro. Otro trabajo de las mismas características, pero en otro encuentro, tendrá otro par de códigos. Por lo tanto, será un nuevo trabajo, pero que pertenecerá a otro encuentro. Los atributos del trabajo tienen un nombre y tiene una fecha tope, es decir, cuándo, en el momento de la creación del encuentro, cuándo hay que presentarlo. Y después, alguien pudo haber puesto acá la fecha de presentación del trabajo y qué investigadores pertenecen, u otro pudo haber separado en otra entidad. Ese encuentro y ese trabajo puede tener muchos investigadores y cada investigador lo va presentando en determinadas fechas. Pero el atributo de investigador y de fecha tiene que aparecer en esta entidad o en esta otra. Y si no, alguien pudo haber hecho ya con 4 entidades: encuentros, trabajos, los investigadores que pertenecen a cada trabajo y la lista de investigadores. O este no, y poner investigadores acá. Entonces, cuando uno trabaja y modela un diseño complejo de base de datos, el modelo preliminar, dependiendo del nivel de abstracción o grado de detalle, puede tener 2, 3, 4 o 5 entidades. Lo importante es que aparezcan las primeras entidades y que ustedes identifiquen los primeros atributos. Ahora, si nos referimos a la normalización y esto lo quisiésemos implementar en un motor de base de datos y en un diseño o una estructura de tablas y relaciones, ustedes ya saben que esto va a ser posiblemente una futura tabla y que la clave de esa tabla será el código del encuentro y que muchos de estos atributos serán atributos no claves de la tabla de encuentros. Y que esto va a constituir la estructura general de la base de datos, por ejemplo, implementada en MySQL, donde va a haber 3, 4, 5 tablas, no sabemos todavía cuántas,
Y cada una de esas tablas tiene atributos claves, que puede ser uno, o atributos claves que pueden ser más de uno. La clave de trabajos, siempre la clave es una sola, pero puede estar compuesta por más de un atributo. Por ejemplo, en este caso el trabajo va a estar compuesto por el código de encuentro y el código de trabajo. ¿Por qué? Porque el código de trabajo es un número que se le da dentro de cada encuentro. El código de trabajo 1, 2 y 3 del encuentro 1. Se planea el encuentro 2 y otra vez el trabajo 1, 2 y 3. Por lo tanto, el código de trabajo 1 o el código de trabajo 2 no me identifica unívocamente al trabajo, sino que va a depender también que lo asocia al encuentro. De esa combinación de valores me van a identificar a un trabajo. Entonces, como ustedes ya conocen el concepto de tablas, el concepto de atributo clave, el concepto de atributo no clave, lo que hicimos acá fue un modelo preliminar, un bosquejo. Es como que si dibujaríamos en el cuaderno, en la carpeta, las entidades que van apareciendo y los atributos con los que cuentan. ¿Cómo hacemos esto para implementarlo en una base de datos? Bueno, ahora viene el segundo paso de ese esquema que habíamos visto en el apunte anterior, en la unidad 1 en realidad, que es pasar del modelo conceptual a un modelo relacional. Ese modelo relacional o canónico es justamente el normalizado, donde vamos a aplicar estas técnicas que están acá. ¿Y en qué consisten? Bueno, esto es lo que yo les mencionaba, ¿no? Para evitar la redundancia, la pérdida de restricción, tener integridad y consistencia en los datos, que no haya datos repetidos o duplicadas, y para que sea fácil el mantenimiento de los datos, entonces recurrimos a las técnicas que le llamamos formas normales, que no es importante acordarse el concepto específico, pero básicamente se refiere a que este diseño preliminar que tenemos acá, ¿cómo lo podemos llegar a traducir en una arquitectura óptima, un diseño óptimo de base de datos? Lo podemos resumir bajo estas premisas. Primero, que no puede haber un atributo multivalor en ninguna de esas entidades preliminares. En ninguna de estas entidades que están acá, tiene que haber atributos multivalor. Es decir, un encuentro no puede tener muchas fechas de inicio. Un mismo código de encuentro no puede tener muchos nombres. Si nosotros verificamos que no hay atributos multivalor en cada una de esas entidades, quiere decir que venimos bien. No es necesario hacer nada con esa entidad preliminar. Lo que nos propone acá nos dice, por ejemplo, que hay un DNI asociado a una persona determinada y el departamento en el que trabaja. Otro DNI, otra persona, pero resulta que en esta empresa una persona puede trabajar en más de un departamento. Entonces, yo no puedo tener esta estructura en una tabla de una base de datos. Una tabla va a estar formada por registros. Los registros son cada fila, tupla o instancia de una tabla. Acá lo denomina tupla. Entonces yo no puedo tener doble valor para el mismo DNI, si lo quiero implementar correctamente en un modelo relacional. ¿Cómo se soluciona eso? Bueno, volviendo a repetir estos datos. Para el mismo DNI, para el mismo nombre, completo lo que está acá. Y ahí ya soluciono el problema del multivalor. Por supuesto que voy a tener otros problemas, porque ¿qué clave elegir? Si elijo como clave la DNI, yo no puedo tener dos DNI iguales en registros diferentes. Es decir, que esto lo voy a tener que seguir trabajando. Pero en primera instancia ustedes no podrían tener una entidad donde tengan esta estructura. Un registro acá y otro porque corresponde a multivalor. Lo pueden hacer en Excel, esto en Word, pero cuando lo quieren implementar en una tabla de una base de datos, eso no es válido. Y vamos a un ejemplo. Por ejemplo, supongamos acá que tenemos los datos de los alumnos, los datos de ustedes, donde elegimos como clave, vamos a poner acá el colorcito, el número de legajo. Y cada alumno tiene su apellido, su nombre, su DNI, email, teléfono, dónde vive, en qué provincia y demás. Y por otro lado tenemos las materias, el código de materia con su nombre. Acá no hay atributos multivalor. Cada persona, identificada por su número de legajo, tiene su nombre, su apellido, aunque haya un apellido doble, acá puede ser López Merchán, por ejemplo, pero sigue siendo
el apellido de esa persona. Y cada persona tiene un DNI. Y cada materia, vamos a poner acá el código de materia, sería nuestra clave. Siempre ustedes deberían ir eligiendo de cada entidad preliminar la clave. La clave es el atributo o el conjunto de atributos que identifican unívocamente al resto. Entonces la materia 1 tiene su nombre, la materia 2 tiene su nombre. Estamos suponiendo que trabajamos con una sola carrera. Si tenemos acá, por ejemplo, cuando ustedes vayan a rendir, queremos llevar los exámenes. El famoso problema de dónde guardamos la nota. Este 4 que sacó un determinado alumno, Juan López, no es un atributo del alumno. Yo no podría poner, por ejemplo, la nota acá, porque ahí sí tendría un típico problema de atributo multivalor. No puedo poner la nota 4 y después cuando viene a rendir tengo que volver a poner otra nota. Y si la piso, pierdo la nota anterior. Si quiero guardar todas, tendría que tener múltiples notas para un mismo alumno. Eso sería un problema, por eso la nota no estaría acá. Y que además no estaría poniendo la nota correctamente porque la nota no depende del alumno solamente, sino que depende de la materia en la que rinda. Y si quiero poner la materia y la nota acá, tendría problemas también, porque un alumno va a cursar y va a rendir múltiples materias. Y de cada una encima va a tener múltiples notas. Entonces, para evitar este primer criterio, de que no puede haber atributos multivalor, necesitamos elegir adecuadamente las claves y además empezar a abrir en nuevas tablas. Entonces, en un modelo preliminar yo podría haber puesto la tabla alumnos o la entidad alumnos, ese modelo preliminar que ustedes hicieron, y poner todos estos atributos y como algún atributo más la nota. El atributo lo encontré y provisoriamente lo puse en esta entidad, pero cuando lo empiezo a analizar me doy cuenta que no, porque un alumno tiene múltiples notas y encima la nota es por cada materia, o sea que de acá lo tengo que sacar. Y con eso cumplo ese primer requisito. El segundo requisito me dice que cada atributo no clave dependa funcionalmente de la clave. Eso significa que justamente por eso la nota no depende del legajo solamente, sino que depende del legajo y de la materia que está rindiendo. Entonces acá alguien sacó un 4, pero el alumno Juan López del DNI 111, o sea el legajo 1, rindiendo base de datos. Necesito estos dos atributos. Por lo tanto, para cumplir con esta segunda premisa, que es que cada atributo no clave, o sea, cada atributo que no estaría marcado en amarillito acá, cualquiera de estos, o cualquiera de estos, o la nota que andaba dando vueltas por acá, tiene que depender funcionalmente, en forma completa de la clave. Eso significa que, y que además no sea atributo multivalor. O sea que la nota, en este caso el DNI, obviamente depende de este legajo. ¿Por qué? Porque dado un legajo que identifica a una persona, a un alumno, el DNI es uno solo. Pero la nota no, las notas son múltiples. Entonces tengo que romper con ese criterio de atributo multivalor, y además la nota, como les decía, no depende del alumno, del legajo solamente, sino que depende del legajo y de la materia que vaya a rendir. Necesito esos dos, esa combinación. Entonces, para poder cumplir con esta segunda premisa, de que no haya multivalor, y la segunda que les decía, de que no haya, de que cada atributo no clave dependa funcionalmente de la clave, de manera completa, necesito elegir adecuadamente las claves y necesito empezar a separar en tablas. Por eso es que apareció esta tercera entidad, que ya la empezamos a pensar en formato de tabla, donde empecé a separar las notas aparte, empecé a identificar los atributos claves de legajo y materia, los atributos no claves, ninguno puede ser multivalor correspondiente a cada legajo, o cada nombre de materia correspondiente a su código, y me quedó esta nueva tabla, que si no la encontré preliminarmente, siguiendo estas premisas de la normalización, que básicamente ustedes se van a dar cuenta que esta es la primera forma normal y esta es la segunda forma normal, necesité abrir una tercera tabla, si no la había identificado preliminarmente, como puede haber pasado,
que ustedes estén trabajando con este modelo preliminar, pero cuando empiecen a analizar y aplicar estos criterios que estamos viendo, van a ver que se van a empezar a abrir en más de una entidad y por lo tanto voy a llegar a un modelo de datos normalizado con más de 3 tablas, seguramente, cuando implementen esto en una base de datos, si está bien diseñada, digamos. Pero aún así, cumpliendo con esta premisa de que no tenga atributos multivalor ni acá ni acá, y que cada atributo no clave dependa directamente o funcionalmente en forma completa de la clave, llegamos a esta tercera tabla, pero seguimos con el mismo problema, que tengo múltiples notas, aún así, para el mismo legajo y la misma materia. ¿Por qué? Porque ustedes fueron a rendir, no sé, a fin de año, sacaron un 4, estudiaron mejor y después sacaron un 7. Por lo tanto, con esto elimino los múltiples valores para una misma clave, y de esta manera cada nota depende del alumno que la va a rendir y qué materia va a rendir. Por lo tanto, por ahora, esta sería nuestra nueva tabla, exámenes, con nuestra nueva clave, que en este caso la clave de exámenes está formada por 2 atributos, por legajo y por materia. Para un mismo legajo y una misma materia puedo tener una sola nota, y no, acá me está diciendo que tengo múltiples notas. Esto tampoco es válido. O sea, yo no me debería ocurrir esto de que se me repitan números de legajos o se me repitan códigos de materia en registros distintos. Eso significa que es clave duplicada. ¿Cómo solucioné esto? En principio solucioné sacando las materias y las notas y poniéndolos en una nueva tabla, asignándole la misma repetición de valores en cada fila. Entonces acá ya no tengo atributos multivalores y cada atributo no clave, como por ejemplo la nota, depende directamente del legajo de la materia. Acá tengo un problema más, que es que no se me pueden repetir las claves. Para solucionar esto, nos está faltando un atributo, que seguramente lo deberíamos haber detectado cuando hicimos el análisis preliminar, el modelado preliminar, o el modelado conceptual que le dijimos, que es que cada vez que alguien va a rendir, es necesario saber qué alumno rinde, en qué materia y cuándo la rinde. Por ejemplo, una fecha de examen. Si guardamos la fecha de examen acá, estamos diciendo, por ejemplo, que el 15 de noviembre de este año, ojalá que podamos, a ver si van a rendir por ahí, quiere decir que se levantó la pandemia, y si no será virtual, sacó un 4, o sea que no aprobó, se aprueban con 6. Entonces la preparó y el 10 de diciembre volvió a ir a rendir y sacó un 7 y la aprobó. Entonces la nota depende del alumno que la rinda, qué materia rinda, pero cuándo la rinda también. Y esa combinación me va a dar una única nota. Es decir, que para un alumno en una materia, en un día de examen, tiene su nota. Ustedes no sacan más de una nota cuando van a rendir una materia. Excepto que rindan 2 materias, pero ya cambia el registro, porque acá la materia cambió. El alumno 1, que además de rendir base de datos, se arriesgaron y rindieron programación o matemática. El mismo 15 de noviembre. Y bueno, por querer rendir 2 materias el mismo día, sacaron un 2, por ejemplo. No, bueno, pero la habían estudiado, vamos a poner un 9, así ya la prueban directamente. Pero acá no hay problema, porque esta nota pertenece a este alumno en esta materia este día. Acá están diciendo que el mismo alumno, el alumno 1, el mismo día, el 15 de noviembre, rindió 2 materias distintas. Pero entre este registro y este no hay problema porque no hay duplicación de datos. Y entre este tampoco, porque tenemos que un alumno, la misma materia, acá se están repitiendo las materias. Antes se repetían, entre estos, se repetía el alumno y el día del examen, pero eran materias distintas. Acá se repite el alumno y la materia, pero en días diferentes. De esa manera yo me aseguro que cada nota es un atributo único y depende funcionalmente de manera completa, pero de la combinación de estos 3.
Y ahí estoy cumpliendo estas dos reglas, en principio, con este modelo, que es que no hay atributos multivalores y que cada atributo no clave dependa funcional o directamente, de manera completa, de la clave. ¿Y cómo solucionamos eso? Partiendo del modelo preliminar que ustedes tienen, eligiendo claves adecuadamente, y dividiendo o abriendo nuevas tablas. Y de esta manera me quedó mi modelo de alumnos, materias y exámenes o notas. Y hay una tercera premisa, o tercera condición, que se relaciona con la tercera forma normal, es que dice que ningún atributo no clave, otra vez como acá, le vuelvo a decir, atributos no claves son estos, en alumnos, este en materia y este en exámenes. Lo que tenemos es que ningún atributo no clave dependa funcionalmente en forma completa, pero de otros atributos que no son claves. Es decir, si empezamos a indagar, acá no tenemos problema porque es uno solo, acá tampoco, pero en estos, si hay una relación entre ellos, si existe una relación de dependencia entre ellos y no directamente con la clave. Porque en principio esto estaría bien, pero si a mí me dicen, no, mira que el código postal de Rosario no es 2000, no es más 2000, ahora es 20.000. Entonces yo para mantener eso tengo que venir a la tabla de alumnos y empezar a recorrer todos los alumnos que son de Rosario e ir modificando uno a uno los códigos postales. ¿Y por qué pasa eso? Porque en realidad la ciudad, Rosario, Arroyo Seco, San Nicolás, no dependen del alumno. Si bien un alumno vive en una determinada ciudad cuando se viene a anotar al instituto terciario, en realidad la ciudad depende de manera directa y funcional del código postal. Entonces yo acá, para solucionar esto, lo que tendría que hacer sería, esto que está acá, generarlo en una nueva tabla. Vamos a ponerlo por acá. Acá, así. Y de esta manera empiezo a solucionar el problema. ¿Por qué? Porque la ciudad depende de su código postal, y esta sería mi clave, no de estos atributos. Por lo tanto, de acá yo lo puedo eliminar a estos dos atributos de alumno, porque a mí me interesa el alumno dónde vive. Dejo registrado internamente, este es el diseño de la base de datos. Esto no quiere decir que cuando uno dé de alta a un alumno, va a haber una lista desplegable de localidades, yo elijo una, pero cuando lo guarde voy a guardar todos los datos del alumno, pero aparte, esto que está acá es como que lo tengo precargado desde antes. Es decir, hay otra instancia de mi aplicación donde yo mantengo las ciudades. Y si lo quiero hacer bien, a su vez esto lo podría separar y poner acá el código de la provincia, por ejemplo. Pero como sé que no hay provincias que no se llaman iguales, pero podría poner la provincia 1, 2, 3 y así tenerlas cargadas hasta la provincia 24, por ejemplo. Creo que son 24. Y todo esto lo debería tener cargado en una nueva tabla. Y la 1 supongamos que es Santa Fe, y la 2 es Córdoba, y la provincia 3 es San Luis, y así tengo todas las provincias hasta la última provincia que es Buenos Aires. ¿Sí? ¿Y cuál es la clave de esta nueva tabla? Si a esta nueva tabla la llamo localidades o ciudades, a esta le llamaré provincias. Y la clave de provincias es el código de la provincia. Por lo tanto, una localidad pertenece a una única provincia. No hay localidades que pertenezcan a más de una provincia. Entonces acá tendré que poner el código de la provincia como un atributo. Y de esa manera evito este tercer problema, que es que haya relaciones entre atributos no claves. Que un atributo no clave dependa directamente de otro atributo no clave.
¿Por qué tengo que evitar eso? Porque si yo tuviese la lista de todas las ciudades acá o todas las provincias, empiezo a tener que alumnos que viven en la misma ciudad, empiezo a repetir código postal, localidad, provincia, código postal, localidad, provincia, como por ejemplo acá, puedo tener 100, 200 alumnos que tengan 2000 Rosario, Santa Fe, 2000 Rosario, Santa Fe. El día que haya un problema, en este caso no es tan cambiante el tema de las localidades, códigos postales y provincias, pero si tuviese mal escrito el código postal o la localidad o la provincia, para corregirlo tengo que empezar a corregir múltiples veces. En cambio acá, no, porque la Rosario está escrito una sola vez, no está múltiples veces en esta tabla. Entonces, y el código de provincia a la que pertenece Rosario es la 1. Y Arroyo Seco también. Y acá no va, este no va. Acá vamos a poner otro. Bueno, no me acuerdo otro código postal, hacemos así. Y San Nicolás pertenece a la 24. ¿Estamos? Entonces, de esta manera, el 2000 Rosario Santa Fe, que acá lo tendría que haber repetido por cada alumno que vive en Rosario, tendría una redundancia de datos tantas como alumnos que vivan en la misma ciudad. De esta manera, lo único que voy asignando es el código postal de la localidad en la que vive el alumno, suponiendo que el código postal identifica unívocamente a cada localidad. Con eso me vengo a la localidad y para ese código postal tengo la descripción escrita una sola vez, no múltiples veces como acá. Y que cada localidad a su vez pertenece a una provincia. Entonces a la provincia le pongo la descripción acá. Si hay algún atributo adicional de la localidad, o hay algún atributo adicional de la provincia, por ejemplo, supongamos en un instituto terciario, aquellos que vivan en una provincia distinta de Santa Fe, le vamos asignando acá un valor de un plus adicional, de una beca a otorgarle. Pero que eso es un valor provincial. Entonces a los que viven, si llega a ver a alguien estudiando acá y viene de San Luis, tiene un valor de 100.000, y si es de Buenos Aires, de 50.000. Pero si es de Córdoba, de 20.000, y si es de Santa Fe, de 10.000. Entonces, de esa manera, yo puedo ir completando mayor cantidad de atributos, pero siempre que dependan de la clave a la que corresponde. Que por supuesto que un alumno que está en Rosario, Rosario está en Santa Fe, ese atributo de la beca de acuerdo a la provincia, porque la gobernación premia a los alumnos que estudien fuera de ella, por el esfuerzo que hacen de venir a estudiar a la provincia de Santa Fe, pero ese monto de la beca es único para la provincia en la que nació el alumno. No tendría que empezar a repetirlo alumno por alumno. Ese es el objetivo de la normalización, cumplir los 3 criterios que están puestos acá. Que no haya atributos multivalor, es decir, yo tengo que tener la fila completa, no puedo para un mismo registro, una misma fila, tener múltiples valores de un atributo. Cada atributo no clave tiene que depender de la clave que yo defina y que además no haya relaciones de dependencia funcional entre los atributos no clave. Y de esta manera, aparentemente uno podría haber partido de un modelo preliminar o conceptual de 2 entidades, donde tendría los alumnos, y acá le había puesto también la nota del alumno, y las materias, y me quedaron 5 tablas, y esto ya constituiría, faltaría obviamente armarlo con otra herramienta, que ahora les muestro cómo se hace, o cómo quedaría, relacionándola, poniéndole la cardinalidad, y sería el modelo de datos conceptual traducido a un modelo de datos normalizado o canónico. Si a su vez a ese modelo le agregamos los tipos de datos posibles, algunos índices y cuestiones que vamos a ver más adelante, ya lo podemos traducir a un motor de base de datos y empezar a manipular y trabajarlo con él. Pero ese sería el caminito. ¿Cómo quedaría? Bueno, entonces acá habíamos visto esta primera forma normal, que lo solucionábamos en este ejemplo poniendo los atributos, por supuesto que esto no queda solucionado. Si tuviésemos, acá van a ver en el apunte otro ejemplo, donde tienen, parecido al nuestro anterior, DNI, curso, nombre, apellido y nota,
pero empiezan a detectar que obviamente la misma persona puede hacer, acá código de curso, supongan que es código de materia, puede hacer varias materias. Y en cada materia saca una nota determinada. Entonces, esto no es válido, si bien no hay atributo multivalor, pero lo tengo que dividir porque la materia o la nota no dependen unívocamente del DNI, sino que, por ejemplo, la nota depende del DNI, del curso o la materia que esté cursando. Entonces lo tengo que abrir en dos tablas. DNI, que es su nombre y su apellido. Nosotros en el ejemplo acá habíamos elegido como atributo clave el legajo. El legajo y el DNI se denominan claves alternativas o claves candidatas. ¿Por qué? Porque cualquiera de las dos las podría haber elegido e identificar unívocamente una persona. En general es conveniente poner atributos de clave como por ejemplo el legajo y que lo genera automáticamente el sistema o la base de datos, porque si hay un error de tipeo del DNI después tenemos problemas. Si hay un problema con el DNI, así como tenemos este modelo, lo único que tenemos que venir a buscar es, por ejemplo, si está mal escrito el DNI de Luis Pérez, y en vez de 222 es 722, venimos y lo corregimos acá. No manualmente en la tabla de la base de datos, sino a través de las transacciones de un sistema. En cambio, si hubiésemos elegido como clave al DNI, y ese DNI está mal escrito, tenemos que venir a recorrerlo por todas las tablas donde se empieza a repetir. En este caso, no solo hay que corregirlo acá, sino hay que venir acá y todos los exámenes que haya rendido Luis Pérez, y cuyo DNI era 222, lo tenemos que empezar a corregir por el 722. Por eso es conveniente que las claves que se vayan utilizando y cómo se van relacionando las tablas sean con atributos en general elegidos internamente por nosotros, de manera que datos externos que sean factibles de cometerse errores en la carga, se identifiquen y se corrijan en un único lugar. Si alguien tipió mal arroyo seco, viene acá y lo corrige. No tiene que estar corrigiendo en múltiples registros de mi tabla. Si yo empiezo a ver eso, significa que tengo un buen diseño de base de datos, que fui cumpliendo con estos tres criterios de formas normales, y ya estoy preparado como para, agregándole los atributos, los tipos de datos, los índices y demás, empezar a pensar en implementarla. Entonces veníamos para acá, y acá lo que hicimos es dividirlo en dos tablas, la de alumno y la de calificación. Esta sería la de exámenes nuestros. Lo que nosotros supusimos es que además, este alumno, acá porque están todas las notas aprobadas, quizá el negocio o el instituto, la regla del negocio, la regla de funcionamiento, es que solamente se registre la nota con la que aprobó el curso. Pero sería un atributo interesante de ponerle la fecha acá para saber cuándo la aprobó, y de esa manera a su vez nos va a permitir tener múltiples notas por materia o curso de cada alumno. Y la tercera forma normal es parecida a la que vimos nosotros, donde acá Rosario, Santa Fe o Paraná en realidad no dependen del DNI, si bien la misma persona, acá se identifica por el 2 y el 3, pensé que era el mismo DNI, pero no, son dos DNI distintos. Una persona vive, o múltiples personas, en la misma ciudad, pero cada persona tiene una única ciudad de nacimiento. Entonces lo que hacemos para solucionar ese problema de un atributo no clave, en realidad tiene una dependencia directa de otro atributo no clave, para no tener ese inconveniente de tener que mantener ante posibles modificaciones múltiples registros, nos conviene hacer esta estructura, esta una tabla y esta otra tabla. ¿Cómo quedaría el modelo de datos normalizado? Bueno, esto sería, por ejemplo, como un mini sistema de facturación, que les puse ahí en el apunte. Tenemos la lista de clientes nuestros, identificado por el código de cliente. Este es el operador numeral, es el que elegí para decir, esta es la clave. Lo que tienen el más son los atributos no clave, que completan la descripción de este objeto, de esta entidad, que ahora va a ser una tabla. Y por otro lado tenemos la localidad, y tenemos la provincia. La localidad se identifica con un código de localidad, tiene un nombre, un código postal y a qué provincia pertenece. Y ese código de provincia tiene su nombre. La lista de productos, cómo se llama, la descripción del producto, qué precio tiene actualmente, el stock, o sea, la disponibilidad, la cantidad de productos disponibles, y dónde está ubicado, en qué estante, en qué lugar. Y acá tenemos las dos tablas que normalmente se refieren a cualquier tipo de comprobantes, a órdenes de compra, remitos, facturas,
nota de débito, nota de crédito, van a ver que tiene dos tablas. Una de cabecera y otra de detalle. ¿Por qué? Porque una factura que tenemos hecha acá, que la identificamos con un código, que es esa numeración secuencial o fiscal que tiene una factura, se emite en una determinada fecha y pertenece a un cliente, ¿no? ¿Qué cliente nos está comprando? Podemos decir en qué lugar tenemos que entregar la factura, si tiene algún descuento, bueno, estos son atributos adicionales. Pero, porque una factura no se hace en múltiples fechas o no se hace para múltiples clientes, sino que cada vez que se hace una factura es para un cliente determinado. ¿Cuántos productos nos puede comprar un cliente cada vez que nos compra algo? Y pueden ser varios. Pues si ustedes revisan una factura manual que hayan hecho alguna vez o que le hayan dado, pueden tener múltiples renglones, como mínimo uno, pero varios. Y en cada renglón les ponen el producto que están comprando, la cantidad y el precio unitario. Y después ustedes van a poder ir multiplicando cantidad por precio en cada renglón y sacan el subtotal y sumando sacan el total general. ¿Por qué no guardamos eso? Y porque serían datos redundantes de cálculo. Evitamos no solo tener datos repetitivos, como teníamos acá, ir guardando el nombre de la localidad o el nombre de la provincia del cliente, porque se va a ir para clientes que viven en el mismo lugar, tengo que ir repitiendo mucha información. Entonces lo normalizo. Y tampoco es conveniente, al menos en una primera instancia, para buscar el modelo óptimo, de tener datos calculados. ¿Para qué ir poniendo los subtotales? ¿O para qué poner el total general acá, si yo eso lo podría calcular recorriendo los registros de la tabla? Entonces no tendría que ir guardando. En principio después obviamente se verá por cuestiones de performance y de rendimiento de la base de datos y de tiempo de respuesta, eso vamos a ver más adelante, si es conveniente o no tener esos datos calculados. Entonces, ¿por qué me quedan dos tablas? Y porque dentro de una factura yo puedo tener múltiples productos. Van al ticket al supermercado y compran yerba, azúcar y harina. Y estoy para el mismo ticket, el mismo código de factura, tengo 3 productos. Bueno, acá tendría multivalor, entonces por eso necesito abrir en otra tabla y esa misma factura, con números de renglones distintos, cada uno, el renglón 1 es la harina, el renglón 2 el azúcar y el renglón 3 no me acuerdo que habíamos ido a comprar, azúcar, harina y yerba. Y ahí tendríamos los 3 productos con sus respectivas cantidades y precio unitario. Por eso siempre van a encontrar esta estructura de tablas. 2 tablas para un mismo comprobante, porque un comprobante tiene atributos generales asociados a la factura en este caso, pero después tiene múltiples o más de un renglón, como mínimo uno, por cada compra que yo haga. También van a ver acá, aparte del identificador de la clave, vieron que tanto facturas, la cabecera, clientes, localidad, provincia y producto tienen una clave identificada por un único atributo. En cambio, el detalle de la factura tiene una clave doble, que sería como para nosotros este caso, ¿no? Acá tenemos una clave, la clave es una sola, pero está formada por 3 atributos. Acá la clave está formada por 2 atributos en simultáneo para que no me dé clave duplicada. Y otra cosa que van a ver es, por ejemplo, el concepto de FK, que significa foreign key o clave foránea. Eso significa que tanto la cabecera de la factura está relacionada con la tabla de clientes porque tienen un atributo en común. El cliente se identifica por su código. Cada cliente tiene un código único. Acá faltaría, por ejemplo, el DNI del cliente, ¿no? Un atributo que falta. Pero el código es un código interno único que identifica a cada uno de los clientes. Esta relación que está acá significa que un cliente me pudo haber comprado muchas veces, o sea, va a tener muchas facturas. Ahora, si yo me paro del lado de la factura, cada una de esas facturas, una factura individualmente, pertenece a un único cliente. Por eso, asociado a este código de factura, yo tengo como un atributo no clave el código de cliente. Pero este código de cliente que está acá es la clave de la otra tabla. Por lo tanto, esto se llama clave foránea. Quiere decir que cada numerito que yo encuentre como código de cliente correspondiente a una factura es un código válido y lo voy a encontrar una única vez en la tabla de clientes. Lo mismo va a pasar con la de localidades. El código de localidad de acá es una clave foránea porque cada cliente vive en un único lugar. Y ese código que está acá lo voy a encontrar una única vez en esta tabla, porque es la tabla de localidades. No va a aparecer en esta tabla muchas veces Rosario, porque de hecho ese es el objetivo de haberlo separado.
Entonces, el cliente pertenece a una única localidad. Cada cliente tiene una única localidad. Pero una localidad, si yo me paro en un registro cualquiera de esta tabla, con este código, por ejemplo, el código 5 que corresponde a Rosario, que es el 2000, el código interno de la provincia, ese código 5 lo voy a poder encontrar múltiples veces acá. Cada cliente que vive en Rosario. Ese es el objetivo de esta flechita. Lo van a ver, lo pueden encontrar como estaba puesto en apuntes anteriores, con este símbolo, ¿no? La flecha, este sería el muchos y este sería el 1. O lo pueden encontrar de esta manera, o los numeritos, el 1 y el n. Eso depende del software que usen para graficar las tablas y las relaciones. Pero esto me estaría indicando la cardinalidad. Y entonces la FK, fíjense que es un atributo clave que está como no clave en una tabla. Un atributo clave, como la provincia, no clave en la otra. El código de localidad que es clave está como no clave en cliente y el código de cliente está como no clave en la tabla de facturas. ¿Siempre se da así? No, porque también acá el código de producto es clave y está como no clave en código de producto. También se puede dar el caso que un atributo clave, como el código de factura que está acá, es clave foránea y conforma la clave de otra tabla, pero porque esta es una clave compuesta. Entonces, para esta factura, la primera factura que yo emití en mi comercio, la factura 1, está puesto acá. Este número que van a encontrar acá, este código, lo van a encontrar una única vez en esta tabla. Por eso, un renglón de una factura, esa factura está una única vez acá. Ahora, una factura puede tener múltiples renglones, por si vendo más de un producto, aparecen múltiples productos en un ticket. Cada uno con su renglón determinado, pero el código es el mismo. Por eso necesito esta clave doble. Para la factura 1, el renglón 1, 2, 3. Para la factura 2, el renglón 1, 2, 3. La combinación es única y me va a dar el producto, la cantidad y el precio, o sea, el renglón de cada una de las facturas. En este caso tengo el código de producto, que es clave foránea de productos, porque el código de producto es clave de esta tabla. Pero el código de factura también es clave foránea, porque el código de factura es clave de esta otra tabla, pero la clave foránea en este caso forma parte de la clave de la nueva factura. O sea que no es siempre una regla que una foreign key es un atributo no clave y es clave de otra tabla. Siempre va a ser clave de otra tabla, obviamente, si no, no sería una clave foránea. Pero dentro de la tabla, la FK puede ser no clave o clave. Bueno, espero no haberlo mareado con esta explicación, pero la idea sería, como estamos en la segunda instancia de base de datos, ustedes ya vieron base de datos del año pasado, es que esto lo veamos rápido. Pero lo que les quiero mostrar es que hay una correlación de cómo llegamos a este modelo normalizado o lógico a partir de un modelo conceptual o de un modelo preliminar, cumpliendo con estas tres premisas que les marqué acá a modo de resumen y que las fuimos viendo. Entonces, si a este modelo que llegamos acá de un mini modelo de facturación, o este modelo que llegamos acá de un mini modelo de seguimiento de alumnos, materias y notas, lo que queda ahora es poner cada uno de estos atributos, por ejemplo, de qué tipo de datos son, si son enteros, reales, string, cuál es la clave, cuál es el atributo no clave, por qué campo voy a indexar y demás. Y de ahí sí ya estaríamos cerca del modelo que se llama físico y que podemos ir a implementar en la base de datos. Por supuesto que alguien tiene experiencia, no va a hacer todos estos pasos. Y primero hago el cuadradito de la entidad preliminar, me voy fijando todos los atributos, después voy mirando a ver si voy cumpliendo con cada una de estas partes. No, lo que hacen, lo hacemos muchas bases de datos, directamente partimos de este modelo. Empezamos a indagar con el cliente o con la organización donde el cual vamos a hacer la base de datos y empezamos a dibujar esto hasta que empieza a tener forma. Por supuesto que acá estamos trabajando con modelos chiquititos, una base de datos y un sistema medio de cualquier organización, estamos hablando de cientos de tablas, 800, 1000, 1200 tablas, porque estamos cubriendo la operatoria completa de esa organización. O muchas más tablas también puede haber, dependiendo del tamaño del sistema. Entonces se requiere después de un diseño más detallado, de armar por partes la base de datos,
y una posterior administración, que son todas las cuestiones que vamos a ir viendo. Pero en estas primeras clases el objetivo es saber cómo llegamos o cómo ustedes van a encontrar o cómo ustedes van a poder crear una base de datos. Este sería el segundo paso. Un primer paso del modelo preliminar que nos va a servir de guía para identificar las entidades principales o las clases principales con sus atributos y teniendo en cuenta estos criterios, cómo hacer para llegar a un diseño un poco más detallado, y la idea sería un diseño óptimo, normalizado, que sea posible de implementar exitosamente en un motor de base de datos. Siempre estamos hablando de motores de base de datos relacionales. Bueno, con esto espero haberles ayudado a que quede claro. Revisen un poco el video, lean el apunte de normalización, y lo que viene ahora es la actividad que van a hacer para afianzar un poco estos conceptos de normalización y optimización de diseños de base de datos. Entonces lo que queda para esta semana es, vamos a hacer esta actividad. Acá lo que les propongo es del ejercicio que ustedes hicieron y muy detalladamente. Yo les armé, de este que estamos hablando de encuentro de investigadores, les armé este mini diseño normalizado, o supuestamente normalizado, usando las 3 formas normales y un modelo relacional. Y encontré a encuentros, trabajos, los trabajos que van presentando los investigadores, y la tabla de investigadores, con su atributo clave. Acá está la primary key, que se la subrayé, y ustedes me deberían decir si este modelo está bien o no, o si está más o menos bien. O sea, ustedes me van a evaluar a mí, y me van a decir, no, fíjate que acá hay algún problema. ¿Qué problemas encuentran? Recuerden, esta flecha es una de las tantas notaciones que hay, depende del software que usan. Esto significa que el trabajo un determinado trabajo pertenece a un encuentro, o un encuentro va a tener muchos trabajos. Más allá de eso, usen la cardinalidad que quieran, ¿no? Un investigador va a pertenecer a un trabajo, pero un trabajo muchos investigadores, y así sucesivamente. Bueno, la idea sería esta, la de partir de este diseño que les armé y que me lo critiquen, que digan qué problemas tienen. Si quieren identificar, bueno, acá están identificadas las claves foráneas, lo que dice FK son foreign key, lo que dicen PK son primary key, o sea, clave primaria. Y entonces arman un nuevo diseño normalizado, pero con todos los agregados y mejoras que le harían, y con la cardinalidad corregida, o con algún atributo que está mal, o que falte, o alguna tabla o algún par de tablas que falten. Bueno, ¿cómo harían de ese modelo preliminar que tienen ustedes, que yo supuestamente armé esta normalización, pero me parece que le faltan algunas cuestiones? Bueno, resuélvanla, y eso es lo que me deberían subir. Me suben una imagen en la herramienta que ustedes quieran, de cómo sería el modelo óptimo, diseñado según las técnicas que vimos ahora y que ya queda listo para implementar en cualquier motor de base de datos relacional. Bueno, espero la devolución de la tarea, o sea, completar este mapa canónico, o este mapa de información, o este diseño de base de datos relacional, pero corregido. Lo suben y el lunes que viene seguimos. Bueno, nos vemos, chao.